Amigos y amigas, estamos en una estación a ver nomás y vamos a platicar de lo que está pasando en Chiapas, de lo que ya lleva tiempo pasando en Chiapas, y vamos a tener con nosotros a un gran invitado que se llama Leonardo Toledo, un comunicólogo que está muy enterado, que es muy activo en Twitter, en X ahora, y que vamos a poder charlar aquí mi compañero Pepe Hernández y yo. Así que no se vaya porque ya nos subimos al tren en esta estación Averno. Efectivamente estamos en estación Averno, efectivamente con Rapé y efectivamente con el maestro Leonardo Toledo. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, un poco sacado de onda, ¿no? Acá han pasado muchas cosas, nos tienen enojados y tristes. Precisamente por eso queremos hablar contigo y como bien dijo Rapé en un inicio, lo que está pasando en Chiapas es algo que está pasando ya desde hace mucho tiempo, ya llevamos un buen rato, varios años de hecho, con una situación terrible en Chiapas. ¿Podrías darnos un panorama de más o menos en qué es lo que está pasando y en qué momento están ahorita? Uf. Bueno, el domingo pasado asesinaron al padre Marcelo, que el padre Marcelo es un personaje, era una persona muy importante para la región de los Altos de Chiapas, sobre todo por su papel como mediador en muchos conflictos, ¿no? Y como denunciador de corrupción y de violencia y de grupos criminales. O sea, era un vocero digamos, del pueblo. Y entonces su muerte es bastante dolorosa porque pues nos deja sin una voz importante, ¿no? O sea, sin alguien que diga, que denuncie justo todas estas cosas que pasan, que no son pocas, ¿no? O sea, hay desde, o sea, desde 2021 hay muchos brotes de violencia en todo el estado, ¿no? En los de todo tipo. Lo más grave está pasando en la frontera con Guatemala, en la Sierra Mariscal, donde ahí ya está tomados todos los pueblos y ciudades de la frontera están tomados por el crimen organizado, por bandas del crimen organizado, eh, de muchas formas distintas. O sea, no solo es que haya presencia de gente armada, sino que tienen controlada a la población de diferentes formas, ¿no? O sea, la población tiene que participar en acciones del crimen organizado de manera pública. Hace, eh, hace poquito retuvieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Ujú. como candidata, ¿no? Ahí. Sí. Pero también en otros lugares del estado, o sea, casi todo el estado está lleno de violencia eh, desatada con una inacción, o sea, lo que se percibe como una total inacción de parte del gobierno del estado y imposibilidad o complicidad de los gobiernos municipales, ¿no? Y no se ve el gobierno federal, ¿no? O sea, no se puede saber qué está haciendo porque no se ve mucho. En esas estamos. Oye, y está ya por terminar el actual gobernador, Rutilio Escandón, y creo que es en próximo mes o en diciembre, cuando es el Mm. cambio de poderes, Ujú. Primero de el diciembre primero entra. de diciembre. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Bueno, acabas de decirnos, está una total inacción, Inacción. pero ¿qué pasa con Rutilio Escandón? ¿Qué es lo que hizo a lo largo de su gobierno? Dio el clima, o sea, daba puntualmente el clima cada día, nos decía, va a llover mucho en este lugar. Y está, o sea, si revisas sus redes, puedes ver sus cápsulas que hacía todos los días, de decir si iba a hacer mucho sol, si iba a llover mucho. Entonces no Fue puedes como acusarlo su línea, de inacción, ¿eh? No puedes acusar al gobierno de que no hizo ¿no? No, nada. estaba, Bueno, estaba al pendiente y cumplía un servicio, ¿no? O sea, nos decía cómo iba a estar el clima. siempre estaba inaugurando algo, yo lo he visto de manera penosa, y creo que paga por ello, paga por espacios en algunos medios de comunicación a nivel nacional, anunciando que inauguró
una banqueta que inauguró, ¿sabes? Cositas que no tienen nada que ver con el clima de violencia que se está viviendo en Chiapas. Dime si me estoy equivocando o estoy en lo cierto. No te equivocas para nada. O sea, y por un lado, sus problemas para hacer acciones efectivas y concretas respecto a la violencia y respecto a casi todo, ¿no? En el transcurso de su gobierno, pero una también bastante grave para él es que su equipo de comunicación era bastante malo. O sea, tenían eso de, esa política de clima sí existió, o sea, sí era como una estrategia que pensaron. Y eh, esto de inaugurar cosas, baquetas, sí era parte del... Cuando hubo aquí en San Cristóbal una balacera grande que fue famosa en un Walmart, ¿no? Hace como 2 años, Ujú. luego vino a demostrar que estaba en paz San Cristóbal y entonces cerró todas las calles del centro, así camionetas de policía cerraron como 20 calles del centro de San Cristóbal para que él pudiera caminar por 5 minutos por el centro y tomarse fotos en una ciudad en paz. Entonces, pues todo el mundo supo eso y todo el mundo supo que pues estaba fingiendo, pero a él le pareció una buena estrategia de demostrar con su presencia que no estaba pasando nada, ¿no? Tiene esta cosa, o sea, Chiapas está muy, muy dividido, o sea, en términos de partidos políticos, pero también de no partidos políticos. Y entonces no hay como una claridad de pronto para ver qué partido es el que gobierna, ¿no? O sea, puede ser el Verde, puede ser el Morena. Tu Rutilio venía como parte del equipo de Morena, pero tenía que negociar con todo el mundo y pues realmente su margen de maniobra no era muy amplio, ¿no? O sea, dependía de los, como les gusta decir, de los caciques locales, ¿no? De los controles en cada municipio y en cada ruta y tal. Entonces, realmente no, pues no, además de que no podía por sus capacidades personales, no podía mucho en términos de todo lo que hay que negociar en todos Ujú. lados, ¿no? Oye, Leonardo, ¿tú nos puedes dar un panorama de exactamente o una idea de qué es lo que se disputan estas bandas del crimen organizado? Porque hay, obviamente, el asunto de la migración, está el asunto de la tala de árboles, qué otras cosas aparte, bueno, pues este tránsito de droga. ¿Qué otros elementos, qué otras variables hay ahí que están en disputa por el crimen organizado? Sí, pues es que yo creo que sí están todas esas que dices y el problema es como la caracterización, ¿no? O sea, hay crimen organizado, ¿no? Hay presencia de los cárteles internacionales, tanto de droga como de personas, pero también hay mucho crimen desorganizado, ¿no? O sea, hay mucho oportunista que dice, sí, yo soy Sinaloa, sí, yo soy Jalisco, y Mm, que realmente no son nada, ¿no? O sea, realmente solo son un grupo de pistoleros que están agandallando en alguna región sin vínculo con los meros capos, ¿no? Y hay otros que son como el crimen, le decía Gonzalo Ituarte ayer, el lunes decía, el crimen autorizado, ¿no? Crimen organizado, mm, crimen desorganizado y crimen autorizado, que son muchos grupos que usan la violencia como un mecanismo de negociación política y negociación económica para... Entonces, si quieres que te concedan, que le den a tu empresa la construcción de la cancha de básquetbol de tu comunidad, pues armas un desmadre, un relajo, y te dan el contrato, ¿no? O sea, mucho de lo que sea, desde el tiempo de Manuel Velasco, mucho se negocia así, ¿no? O sea, haces un acto de presión pública, como balazos, como bloqueos, y a cambio obtienes prebendas, contratos, cosas así, como pasa en muchos lugares del mundo, pero aquí pasa como de una forma un poco más cínica, ¿no? Entonces o sea, todo lo de la frontera ahorita, lo que pasa en la frontera con Guatemala, es principalmente tráfico de personas, ¿no? El tráfico de drogas tiene otras rutas
donde a veces hay conflicto y a veces no, o sea que está más o menos claro. Y en otras regiones, pues son todas los problemas de estos añejos de conflictos territoriales, de límites entre municipios, de posesión de tierra, y también muchos de el control de las redes de transporte, ¿no? O sea, hay un montón que aparecen balazos en noticias nacionales y dicen el cártel, no sé qué, que realmente son grupos de taxistas enfrentados a grupos de otros de transportistas y así, ¿no? O sea, es muy, muy, muy tutti frutti todo el... Sí. A río revuelto, ¿no? O Ujú. sea, lo que nos estás describiendo es un panorama de absoluta ingobernabilidad. Caos. Eso es lo que existe en Chiapas, ¿no? Sí, es muy evidente, ¿no? O sea, o sea, es un poco esta cosa que también ha estado desde hace muchos años, ¿no? O sea, que gobernar en Chiapas es también pues el saqueo de las arcas públicas, ¿no? O sea, llegan recursos de todos, de la federación, de los impuestos, y la cosa es repartirse el dinero público entre los cuates, ¿no? O sea, ahorita, para el nuevo gobierno que viene de Eduardo Ramírez, el director de finanzas, no tiene experiencia en administración pública, pero es un vendedor de cervezas muy, muy, muy exitoso. Entonces, y la de obras públicas organizaba ferias de empresarios de la construcción. Entonces, es eso, o sea, los puestos públicos se usan para pues, llevarse todo lo que puedas, que es la principal fuente de ingresos de Chiapas, ¿no? O sea, no hay, o sea, sí, sí todo lo demás, pero de lo que viven y de lo que se hacen ricos los ricos es del dinero público. Entonces, la pelea por tener el control de los municipios y el control del Estado suele ser por jalarse ese dinero, ¿no? O sea, no para, aquí vamos a dar el control del tráfico de drogas, sino esencial. Y entonces la gobernanza general, pues no es una prioridad, o sea, se va resolviendo, se van resolviendo con, pues la tradicional era, los gobernadores iban acompañados de un portafolio con billetes. Juan Sabines, el viejo, Ujú. era su imagen clásica. Traía atrás a alguien con un portafolio lleno de billetes que iba repartiendo para resolver los problemas y las demandas del pueblo, ¿no? Y ese ha sido un poco la dinámica desde hace mucho tiempo, ¿no? Dice, A Ruti no no, se le dio, pero... Ujú. entonces no hay, en esta coyuntura de cambio de gobierno no hay una posibilidad o no se ve en el horizonte una posibilidad de mejora, sino de que se va a mantener igual, ¿no? Por lo que nos cuentas. Sí, eso, no sé, es que, híjole. Sí, está complicado. Sí, o sea, hay O ves muchas algo que cosas. puedas decir, bueno, a lo mejor por si hay alguna posibilidad de que las cosas cambien. Yo creo que depende completamente de la federación. O sea, Mm, el gobernador no creo que vaya a ser distinto a los anteriores gobernadores, o sea, y su equipo de trabajo. Hay personas valiosas en el equipo de Eduardo Ramírez, ¿no? Hay otras personas que si no se les ve por dónde, o sea, podrían tener buena intención, pero no se les ve como un antecedente o una trayectoria, ¿no? Pero, pues esencialmente la presión que pueda haber desde otros lados, ¿no? Lo que yo creo que... Y la forma como de reestructurar y de rearmar, eso que llaman el tejido social, que también tiene que ver con otras formas de gobierno, ¿no? O sea, mucha de la acción política, digamos, podríamos decir como desde la izquierda en Chiapas, se ha hecho desde las ONGs y ONGs vinculadas a la iglesia, de la teología de la liberación, no toda la iglesia católica, pero la iglesia de la teología de la liberación, que ya es un grupo más pequeño, que entró, o sea, decidieron no deslindarse de Claudio X, ¿no? En la mm, bronca de las ONGs, cuando Andrés Manuel decía las ONGs, ellos se anotaron en el paquete y también empezó todo este divorcio, este alejamiento de la lucha social, por un lado la partidista y por otro lado los movimientos y las organizaciones,
Y entonces se quedaron como aislados, se quedaron aislados y sin margen de maniobra, cuando eran, digamos, una especie de garante en la organización, o sea, todo el trabajo que hizo Samuel García con las organizaciones de base, mantenían un estado como de paz en Chiapas, ¿no? O sea, de colaboración crítica, le dicen, ¿no? O sea, donde sí hay, pero no somos parte, pero sí colaboramos en la gobernabilidad. Y este divorcio hizo que también todo el mundo fuera para todos lados y no hay ahorita alguien que pueda como asegurar o construir acuerdos, ¿no? Y eso creo que fue una cosa fea que pasó en nuestros últimos 6 años, que esos puentes se rompieron por completo, ¿no? Y la otra, pues es esto que hizo Marcelo, yo se le echo la culpa a Marcelo en su acuerdo con Trump, de Marcelo cerrar Ebrard. la Marcelo, frontera y sí, de no no. Sí, porque dices Marcelo. Marcelo, yo pensé Celebrar que Marcelo hablabas Pérez. de Marcelo Que Pérez. estamos No, en no, padre no. Marcelo, ¿verdad? No, sí, Marcelo Ebrard, donde empezó el control, o sea, la frontera que era porosa y que todo el mundo pasaba, y Ujú. cuando empezaron las caravanas migrantes, asustaron a los gringos y entonces obligaron a poner este control más fuerte, mandaron a la Guardia Nacional a golpear migrantes y tal. Pero, o sea, lo que pasó ahí es que las rutas que ya estaban más o menos trazadas de migración se volvieron rutas clandestinas que permitieron a estos grupos criminales, pues, controlarlas y cobrar más caro, ¿no? Uy. Entonces, eso, mucha de la violencia actual se debe a ese acuerdo, o sea, que no depende del gobernador del estado, ni no se puede cambiar con ganas, ¿no? O sea, que el Ujú. control migratorio gringo, pues, no lo vamos a cambiar echándole ganas desde acá. Sí, sí. Entonces, esas cosas, pues son cosas que rebasan al Estado y que para la federación, para la capital, ¿no? O sea, es algo que es fácilmente sacrificable, ¿no? O sea, Ujú. bueno, pues son chiapanecos. Eso se siente, ¿no? O sea, esa Ese es es la el de percepción. sentir. Vamos a estar libres de aranceles para la exportación a Estados Unidos a cambio de que haya un desmadre allá. Y en general el país acepta esos acuerdos, ¿no? Un poco como lo que nos pasa ahora con Israel-Palestina, ¿no? Decimos, bueno, es que tendríamos que sacrificar mucho para ser consecuentes y a veces eso se nos complica. Diablos. Oye, el Ejército Zapatista, ¿qué presencia tiene en el estado? ¿En qué regiones? ¿Y cuál es su situación actual? Luego bueno, la muerte de Samuel Ruiz y la llegada de el siguiente obispo, desmanteló un poco las bases sociales que tenía la iglesia y que permitían también este colchón que digo, ¿no? O sea, yo le digo un dique, ¿no? Que impedía la violencia y la criminalidad, ¿no? Entonces, el desmantelamiento de las bases de la iglesia social rompieron un poco el Estado y luego con el Güero, con Manuel Velasco, Ujú. hubo mucho, él, o sea, de todos los gobernadores que lo intentaron, él fue el más efectivo en la cosa como de convencer, para no decir comprar y no decir cooptar, de convencer a comunidades que eran zapatistas de pasarse a su lado, ¿no? O sea, sí, sí le invirtió para que eso pasara. Entonces, ahí se empezó a desagregar la solidez que tenía el ejército zapatista. Y últimamente, o sea, en los últimos años también, o sea, en el 2018 mucha gente, grupos importantes del STLN se salieron para participar electoralmente. Entonces, está reducido, está un poco desagregado, tiene peleas internas muy feas, ¿no? Mm. Y entonces su capacidad de acción y su capacidad política están bastante, o sea, son buenos, siguen siendo buenos para el verbo, ¿no? Mm. Pero ya Más políticamente o menos. y territorialmente ya no tanto, ¿no? Ujú. Porque lo que sería deseable es que tuvieran una organización social, una cercanía, ¿no? Ujú. Con la gente, con los pueblos, más allá de esos comunicados o de hacer política y demás, pero sí localmente, sí tener
una buena organización y una buena relación pues con la gente, ¿no? Por lo que dices que en el 2018 se da una fractura y varios miembros deciden pues más bien irse a la lucha electoral, lo cual es entendible. Yo creo que es pues buena reflejo de esto, ¿no? De una... Yo siento que de un abandono pues de causas, no sé si sea así, no sé cómo lo veas tú. Sí, o sea, pues depende la perspectiva, ¿no? O sea, las comunidades zapatistas están chidas, o sea, funcionan bien, se organizan, hay participación, no, o sea, son pocos los que tienen que estar entrándole al entrenamiento militar, ¿no? O sea, porque esencialmente pues son comunidades pacíficas que tienen un grupo armado como de autodefensa, ¿no? Podríamos decirle. Pero la organización autonómica es bastante funcional. Ahorita les ha costado, ¿no? O sea, porque también no sé, o sea, a mí, yo no sé cómo se tomaron las decisiones, pero también como, digamos, la estructura social se ha fortalecido. Acaban de abrir un quirófano autónomo, ¿no? Que es el primer quirófano que tiene. Órale. Y está padre, ¿no? O sea, porque ya hay servicios médicos autónomos, porque antes tenían que hacer esta maniobra de decir, no, solo hacemos medicina tradicional, pero pues, cuando había que operar, pues había que ir al hospital público, ¿no? Claro. ¿En dónde Pero se hizo, se instaló? no sé, o sea, solo sé que pasó, pero no sé en cuál de las regiones. Y entonces, eso, o sea, en términos de cómo funciona bien para los pueblos y comunidades que están. La bronca es que están siempre en conflicto con sus vecinos, ¿no? O sea, un momento donde la comandancia dijo, ya no vamos a colaborar en nada con los gobiernos, y entonces la gente que vivía en poblados más grandes, que eran zapatistas, dijeron, pues ya no voy a pagar el agua y ya no voy a participar en las labores comunitarias. Y pues el resto de la comunidad decía, no, pues no te pases, ¿no? O sea, todos tenemos que participar, o sea, cosas más tradicionales de la forma de participar en los pueblos, que de pronto la orden de la comandancia, que es la comandancia de aquí, pero también la comandancia del DF, que pues, tomaban decisiones como desde allá, pues rompieron. O sea, y eso ha desgastado muchísimo. O sea, la resistencia zapatista ha tenido que aventarse broncas para no sé, para que otros estén más contentos, ¿no? Entonces, ahí y los gobiernos, o sea, de todos los colores, no han encontrado formas como de establecer esa colaboración. O sea, dices, los autónomos quieren vivir de esta forma, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que el gobierno siga cumpliendo con su obligación? O sea, porque no, o sea, si los autónomos dicen, pues yo no quiero, no por eso el Estado tiene que incumplir, ¿no? Tiene que, bueno, pues si ellos no quieren, yo no hago nada. Que lo hicieron los gobernadores de Chiapas, dijeron, o sea, para ellos estaba padre porque no tenían que hacer obras y no tenían que entregar cosas ni responder por la seguridad en buena parte del territorio, y eso pues era más dinero para ellos, porque pedían dinero para atender la inseguridad en Chiapas cuando no lo hacían, ¿no? O sea, esa es una gran, pues una esquizofrenia ahí que se vive de forma continua. Y pues lo que yo digo es, o sea, sí puede que el EZ tome decisiones que puede parecerme a mí como desacertada, pero la obligación sigue siendo del Estado, la obligación sigue siendo Claro, del gobierno para Claro. cumplirle a todos los claro. habitantes, ¿no? Que no se hace. Oigan, vamos a ir a un corte de estación y regresamos. Por favor, no se vaya de esta estación, Averno. Ya sabe, por favor, suscríbase, dele campanita, coméntenos, comparte este programa y ahorita regresamos.
Ya estamos de vuelta aquí en la estación Averno y seguimos platicando aquí con mi colega y amigo Monero Hernández y con el comunicólogo que radica en San Cristóbal de las Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, Leonardo Toledo. Por cierto, también Guamero Xochimilca como su servidor. Y exactamente, con el puño en alto, nuestra alma mater. Oye, estimado, bueno, hay un asunto que pues, de fondo, para seguir en el tema del sacerdote asesinado, padre Marcelo Pérez. ¿Quién era? ¿Qué se especula de por qué lo mataron? Hay voces que se han atrevido a revictimizarlo, como es el caso de Patricia Armendáriz, que incluso se atrevió pues a decir que andaba prácticamente, pues no sé si en malos pasos, pero sí de que sus bienes son de dudosa procedencia. ¿Quién era el padre Marcelo, que recurrentemente traía una playera de otro sacerdote asesinado en El Salvador, De Óscar Monseñor Arnulfo, Romero. el Monseñor Romero? Háblanos un poquito de esto, por favor, el contexto, y bueno, pues creo que te hice muchas preguntas en esto que te acabo de decir. Sí, o sea, sí me hiciste muchas preguntas, pero sí, el padre Marcelo era, bueno, es que son como varias, ¿no? Una es que era, perdón, es uno de los pocos sacerdotes chiapanecos indígenas, ¿no? O sea, hay como 5 en toda la historia de la Iglesia Católica en Wow. Chiapas. Hay como 5 sacerdotes indígenas y él era uno de ellos, el más notable, ¿no? Su formación se dio en todo este proceso que tuvo Samuel Ruiz de formar una iglesia cercana a los pobres, ¿no? La teología de la liberación Así y, es, sí. y todas estas cosas. Él se formó en esa escuela, ¿no? Salió del seminario de San Cristóbal. Ya el que lo graduó fue el siguiente obispo, Felipe Hernández, pero se formó en toda la tradición que construyó Samuel Ruiz. Y entonces es que las cosas de la iglesia no muy me salen, pero digamos, su ministerio Ajá. es fue muy cercano a la población, o sea, y justo porque él era eh, de un pueblo originario de San Andrés Larrainzar y hablaba tzotzil y hablaba español y logró hacer muchos, o sea, logró llegar a donde otros no habían llegado, digamos, en términos de la comunicación, del contacto con la población. Y ahí por donde pasó estuvo haciendo cosas, ¿no? O sea, cosas que a mí me parecen increíbles, ¿no? O sea, en una de sus primeras parroquias, en Simojovel, le tocó un momento donde llegó la mafia china, a Simojovel, o sea, la mafia china, Órale. que llegaron a controlar el pueblo con pistoleros y a comprar y vender de todo, ¿no? O sea, llegaron a comprar ámbar, pero luego también vendían cosas y robaban personas. Una mafia, ¿no? Ujú. ¿Esto en Y qué año entonces fue más o menos? más o menos antesito de 2015, como entre Mm, 2012, 2015, ¿no? ujú. Ahí se aventó el tiro, ¿no? Con los locales y con los mafiosos internacionales de hacer la denuncia, de hacer peregrinaciones y decir, aquí están pasando cosas y están matando gente y tal. Y logró que la cosa se calmara muchísimo, se ganó una persecución y se ganó ahí sus primeras amenazas Ujú. y ya le dijeron, pues más bien cámbiate de lado, ¿no? Lo mandaron a otro lugar ahí fue, o sea, justo después de eso, cuando la mafia lo empezó a perseguir, fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó hasta medidas cautelares así del padre Marcelo necesita protección, ¿no? Órale. Luego lo mandaron a un lugar que se llama El Bosque, donde también apareció una supermafia en esos años, o sea, un grupo armado feo, ¿no? O sea, que sí, fue de los primeros en Chiapas, como en el 2017, 16, que andaban en sus pickups y disparando, ¿no? Y ahí también se aventó un buen tiro. O sea, esta violencia desplazó a 400 familias de ese municipio y él se aventó el tiro de hacer una
pues una gran marcha para retornarlos, ¿no? O sea, Mm. llamó a los medios, ahí vamos todos juntos y caminaron hasta que ellos pudieron regresar a sus comunidades. Mm. Hizo pactos de paz en otros municipios, en Bochil, en Bachajón, y luego le tocó Panteló, le dijeron, bueno, ya hiciste tu cosa aquí, ahora vete a Panteló. Y entonces, algo que lo caracterizaba, o sea, se formó en esta cosa de ser mediador, ¿no? De decir, a ver, si se están peleando estos, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo y cómo no. Era, o sea, su línea era pues, estar en contra de la corrupción gubernamental, luchar por la justicia y por la vía pacífica, ¿no? O sea, apostó muchísimo, o sea, era muy insistente en decir, tenemos que ir por la vía pacífica. Esas tres, ¿no? Justicia, corrupción, vía pacífica son muy parecidas a alguien más, Ujú. pero Ujú. era su línea, ¿no? Y entonces, cuando llega a Panteló, pues se encuentra ahí que está tomado por una mafia perredista, ¿no? O sea, el gobierno municipal era del PRD, había sido el PRD, y se les puso al brinco, o sea, no, él no se les puso al brinco, o sea, la población Ujú. hubo, o sea, justo para la elección de 2021, un grupo de habitantes de Panteló empezó a organizarse tratando de formar una candidatura que fuera por Morena en contra de ese gobierno municipal del PRD y dos precandidatos los asesinó el grupo mafioso de Panteló. Un candidato, o sea, ya luego se les mataron a dos, luego nombraron un candidato y también se lo echaron. Entonces ya al final Morena postuló a alguien así como, o sea, el partido local en Chiapas y dijo, bueno, ya que sea fulanita que ni va a hacer campaña ni nada, ¿no? Y entonces volvieron a ganar, ¿no? El grupo del PRD, Ujú. pero pues a la super mala, Pues ¿no? O sí, sea, ganaron con nadie de acuerdo, ¿no? O sea, en muchos lugares votaban o con, sea, con a pistola punta de detrás de ellos, ¿no? balazos y matando gente, Ujú. nada más. Ujú. Entonces, esa situación y luego ese grupo asesinó a otra persona que se llamaba Simón Pedro, que había sido presidente del grupo de las abejas de Acteal y había sido una persona con mucha presencia en la región, en este sector más de la gente de la Iglesia Católica. Y eso detonó y surgió este grupo que se llama el Machete, un grupo de autodefensa que expulsó a este otro grupo y lo expulsó pues al modo Panteló, digamos, Ujú. a balazos, y hubo enfrentamientos, hubo explosivos. Marcelo denunció, poquito antes de que apareciera el Machete, denunció que encontraron unas bombas, o sea, unos explosivos en un lugar que iban a usar para ponerlas en una comunidad que se llama San José Buenavista Tercero, y eso lo marcó, ¿no? Denunciar a este grupo mafioso. Y luego de la aparición del Machete y del enfrentamiento, él llegó a decir, bueno, ya pasó esto, pero ahora vamos a sentarnos a negociar, vamos a sentarnos a ver cómo hacemos que esto regrese a dejar de echar balazos. Entonces, para la gente que tenía el control de Panteló y la gente que tuvo muertos y desaparecidos de esa batalla por el control de Panteló, verlo ahí junto a los encapuchados del grupo de autodefensa fue como una marca de decir, él es parte de ese grupo y él los movió porque pues era muy activo en sus misas Ujú. de denunciar injusticias y de denunciar al grupo mafioso y tal. Mm. Entonces, para esas familias siempre fue así como el instigador, ¿no? El provocador. Y él decía, pues vamos a construir acuerdos. Lograron construir un consejo municipal, llamaron a todas las comunidades del municipio a nombrar representantes, todos esos representantes conformaron un consejo municipal que iba a reestructurar el gobierno de ese municipio, ¿no? Y no lo han logrado del todo, pero ya está estructurado de una forma diferente. Ujú. Pero pues lo marcaron. Y también entonces este grupo que se llama Los Herrera, pues lo Lo señaló señaló. y lo persiguió y digamos, esa guerra no ha cesado entre el Machete y los Herrera, siguen disparándose al día de hoy.
ha querido entrar Ejército y Guardia Nacional a ese territorio y es bastante agreste, digamos, ¿no? O sea, para ejércitos regulares, llegar ahí les ha resultado imposible. Hay un montón de videos de Guardia Nacional, de Ejército, caminando por la carretera yendo hacia Panteló y que de pronto les empiezan a disparar por todos lados y ellos solo pueden como esconderse. O sea, las acciones militares no han tenido efecto para anular a este grupo de los Herrera, ¿no? Y entonces Marcelo se vino a San Cristóbal y aquí siguió haciendo lo mismo. O sea, le decían, no, pues, ¿sabes qué? Ya, o sea, bájale, ya te estás amenazado de muerte, mejor ya llégale, o vete a otro lado, te vas exiliado a otro país o algo para... Y él no quiso, ¿no? Dijo, no, pues yo sigo chambeando, ¿no? En esto y en esa convicción de construir la paz, ¿no? O sea, esa es una cosa muy extraña actualmente, ¿no? Pero esa cosa de decir, vamos a hablar entre todos. Una cosa que ganamos aquí en Chiapas, no ganamos, pero se internalizó mucho luego de la otra campaña y todo este divorcio de las izquierdas electorales y no electorales, fue que no nos hablábamos unos con otros, ¿no? O sea, si tú participas en el gobierno, no te hablo, y si tú estás con estos, no te... Todo el mundo se dejó de hablar de formas diversas, o sea, aunque sea de hablar o de dispararse, ¿no? Y Marcelo sostenía que había que hablar entre todos y que había que construir esa escucha de todas las partes, ¿no? Para poder construir. Eso un poco lo dejó aislado también, o sea, de grupos que ahora dicen, nosotros siempre lo quisimos, ¿no? Pero porque él sostenía esa posición. Y un poco al estilo también de la CONAI y de Don Samuel, sí mediaba, pero también se inclinaba un poquito por el débil, ¿no? O sea, siempre medio tomaba partido, a decir, bueno, pero estos son los... Cuando llega a San Cristóbal, pues también se metió a tratar o sea, lo mandan a San Cristóbal, a la iglesia de Guadalupe, que también atiende a la iglesia de Cuxtitali, que son dos barrios tradicionales, y se volvió a involucrar en conflictos que hay. Cuxtitali tiene un conflicto viejo con un ejido que está en la orilla de San Cristóbal, de la periferia, que ellos tienen un manantial que les surte a Cuxtitali y entonces pelean mucho por el agua. Es una guerra del agua de esas clásicas. Y quiso mediar también ahí, ¿no? Y pues también ahí también quedó mucha gente enojada de la forma. Y además estaba pues en esta iglesia que es la más importante de la ciudad, ¿no? Y que es la que genera también mucho encono o sea, la gente mestiza ladina de San Cristóbal no le gustó para nada que un indígena de San Andrés Larrainzar fuera el párroco de su iglesia principal, ¿no? Ay, claro. O sea, había un montón de expresiones racistas y ¿por qué ese tal por cual está aquí diciéndome? Y porque además, pues a Marcelo le gustaba hacer sus sermones y decir, a ver, estos güeyes y estos otros, ¿no? Bueno, no lo decía así, pues, pero... Y este, en esas también se la vivía, ¿no? O sea, y mucho respaldo popular, o sea, la gente del pueblo lo quería justo por eso, por las formas en cómo hablaba, la forma directa. Él era un gran comunicador, o sea, su forma de hablar, pero también su forma de escuchar, o sea, todo el mundo es algo que dice, ¿no? O sea, si querías hablarle de algo, te escuchaba, ¿no? Y te decía, órale, sí. En sus parroquias, en sus diferentes, paso por diferentes parroquias, impulsó muchos proyectos de radios comunitarias, de periódicos murales, o sea, proyectos como de vamos a hablarnos, vamos a escucharnos, y esa era su onda, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, ese es como, en resumen, un poco súper resumido Pues lo tiene razón Patricia Armendáriz, efectivamente andaba en malos pasos. ¿A quién se le pero ocurre malo. señalar las injusticias y defender a los pobres y pregonar el pacifismo? Sí. Sí, eran muy malos pasos. Ya se detuvo al presunto autor material. Ahorita que contabas, lo primero que pensé es, bueno, una de las líneas de investigación debería ser esta pelea ahí con los Herrera, dijiste que se Así llama. es, grupo delictivo de los Herrera. No,
Pero bueno, no sé si ya viste tú lo de la detención de este personaje y si ya se informó hacia dónde apunta esto, ¿no? Ujú. Sí, bueno, es un... O sea, el, el, el lunes, el domingo y el lunes hubo muchas conversaciones con mucha gente aquí en la ciudad, ¿no? Ajá. De qué iba a pasar, de qué podíamos, ¿no? O sea, todos sabíamos que no podíamos hacer nada. O sea, una cosa que nos atravesó durísimo fue esa cosa como de impotencia. O sea, no importa qué hagamos, no hay mucho que hacer porque estamos enfrentados a, pues a eso, a gente que trae pistolas y rifles y, ¿no? Entonces, la sensación también atravesaba el asunto de la impunidad. O sea, cómo vamos a a conseguir justicia en el caso de Marcelo? Una persona que siempre, siempre toda su vida luchó justo por eso, porque hubiera justicia en todos los casos, ¿no? Entonces ahora, en este caso, el jefe de los Herrera ya está en la cárcel, que era lo que yo decía, bueno, que metan a la cárcel al jefe de los Herrera, no, pues ya está en la cárcel. Que metan a la cárcel al jefe del barrio este que está peleado con, no, pues ya está en la cárcel. O sea, está, pero también, o sea, los hijos Ujú. del jefe de los Herrera siguen y son bastante malos, ¿no? O sea, malos De maldad, son de mucha maldad. malos de Y Malolandia. Como decía super Andrés. malolandia. Y también, bueno, desde antier hay operativos en toda la ciudad de San Cristóbal, ¿no? Ujú, Llegó esta policía de la Fiscalía Estatal, la PDI, ujú, como en 10 camionetas pick-up blancas sin logotipos, con gente con chaleco antibala y rifles, tampoco sin insignias de ningún tipo, recorriendo las colonias de San Cristóbal haciendo cateos, detenciones. Entonces, han detenido un montón de gente, la llevan, supongo yo que la torturan, y han estado sacando nombres, ¿no? Y sí han detenido, como digamos, un poco como esta película, ¿no? Como sospechosos comunes. ujú, O sea, los que todo el mundo sabe que se dedican a cosas Sí. ilegales, ujú. pues han estado, los han estado deteniendo y pues sí, nadie va a salir a hablar por ellos, ¿no? O sea, no había orden de aprehensión, no había orden de cateo, los torturaron, no, y no hay una investigación que diga, ah, sí, el que disparó está vinculado con, no hay nada de eso, o sea, y nadie parece como esperarlo, ¿no? Y pues sí, o sea, ya detuvieron a uno, a dos, o sea, detuvieron a uno que circuló primero, el Kalimba, y luego a otro que no se parece al Kalimba, que fue el que presentaron. Ujú, Y y pues a ver, o sea, pero habrá que ver cómo estructuran la narración, ¿no? O sea, de cómo llegaron a este autor material, o sea, cómo lograron distinguirlo con las cámaras, que pues está lejísimo si no se ve, o sea, se ve una sombra que se mueve. ujú. Y y a ver, ¿no? O sea, tendrá ya claridad del autor material y a ver qué pasa con el autor intelectual. Pues, no sé, o sea, hace como hace pocos años asesinaron a un periodista aquí, a Freddy López, y unos meses después presentaron dos cadáveres, así de, estos fueron los que lo mataron, ¿no? Y su familia dijo, pues ni se parecen, pero no importó, o sea, ya quedó resuelto el tema, ¿no? Y ya estaban identificados los autores materiales y no había forma de investigar Pues quién fue el sí. autor intelectual y ahí se acabó. Ujú. Entonces, muy probablemente esto pase, o sea, sí era lo que se esperaba el domingo, ¿no? O sea, va a haber operativos, van a detener a un montón de gente, ¿no? Random, más Ujú, o menos, ujú. y ya, ¿no? A ver qué tal, o sea, la Fiscalía Estatal, pero ahora la Fiscalía Federal, que seguramente va a poner esa acción Atraer el presta caso, que ¿no? la ha caracterizado, ¿no? Mm. Sí, claro. Oye, Leonardo, una pregunta, otra pregunta, pues ya como que ya se está por acabar el programa, pero eh, ante esta ingobernabilidad, pues parece más que notorio que se empiezan a crear estos liderazgos con otras formas de organizarse, como fue en este caso la religión, la iglesia
este líder religioso, este sacerdote. ¿Tú avisoras otro liderazgo similar en el futuro? ¿Hay alguien más que pueda, por ejemplo, tener esta capacidad de mediación, este liderazgo? Pues porque es el dolor por la pérdida del padre Marcelo Pérez, pues esto va a tener su buen rato, pero ¿tú avisoras una presencia similar en el futuro cercano? No, o sea, creo que sí, justo parte de la frustración del dolor de la muerte de Marcelo es también eso. O sea, había, por ejemplo, en la frontera Mariscaldón, Chicomucelo, Motocintla, había muchos líderes importantes naturales que tenían mucha presencia, y de una forma, o sea, vías pacíficas, ¿no? De decir, sí, vamos a hacer esto, y los mataron, ¿no? O sea, ahí también mataron a un profesor, organizó una gran marcha por la paz y lo asesinaron una semana después. Y así ha estado como pasando, y hay muchísima gente, o sea, muchísima gente con presencia pública ha estado bajando muchísimo su perfil, la demanda, o sea, ni siquiera en el Face, ¿no? Donde la gente solía llegar a quejarse de lo que pasaba, ya es así como, ¿no? Muy, o sea, es esta especie de omertá, ¿no? O sea, de Ujú. este silencio forzado, y entonces ya con este asesinato es mucho más claro, o sea, salir a decir cosas, salir a hacer denuncias, salir a organizar a la gente, o sea, aunque el solo hecho de organizar por una causa social ya está muy baneado, ¿no? O sea, ya es así como, híjole, no te metas en esas cosas. Es peligroso. Muy Así claro es. por todos, ¿no? O sea, hay muchos que se organizan para hacer grupos de choque, o sea, hay muchos líderes actuales, que es el líder de la pandilla tal, y el líder, que en prensa le dicen los motones, pero son como 80 pandillas, ¿no? Ujú. Diferentes, con diferentes nombres, y cada una pues tiene a sus pistoleros y a sus ladronzuelos, pero son pandillas, ¿no? O sea, lo que tenemos ahora son pandillas, ¿no? Hay, Ujú. hay buenos líderes en esas pandillas, hay unos con mucha, pero pues es eso, ¿no? Pero son pandillas. Pero Oye, Leonardo, bueno, como ya nos has explicado, como hemos visto, la violencia en Chiapas atraviesa por varios factores, ¿no? Los migrantes, la frontera, los grupos delincuenciales, los cárteles, la ingobernabilidad en general. En ese sentido, no ha tenido ningún resultado los varios programas sociales. Los programas sociales de López Obrador no han influido, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, que en teoría eh, atacaban las causas, no han tenido resultados en Chiapas, porque presumían que, pues sí, a nivel nacional, pues sí ha habido resultados, pero específicamente en Chiapas no han funcionado. Sí, 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 o sea, de diferentes formas, para bien y para mal, digamos, ¿no? Eh, la, la, mm, yo creo, no he visto esas estadísticas específicas, pero yo creo que los niveles de pobreza sí se redujeron muchísimo. Bueno, Se supone que Chiapas era uno de los estados donde más se había reducido la ujú. pobreza. se redujo muchísimo. Ujú. Pero al mismo tiempo, o sea, hay una cosa que pasó, que la, la, la forma de hacer llegar recursos públicos a las poblaciones era a través de líderes, ¿no? De líderes de estas organizaciones. Ujú. Y estos líderes así construían su poder, ¿no? Claro. Decían, hablaban con el gobernador decía, está bien, vamos a construir el puente que los tiene aislados del resto, y le daba el dinero a ese líder, y ese líder decía, nos dieron la mitad, ¿no? Y pum, Mm, y- hacían, Ujú. ese era el modo, así vivieron muchas organizaciones desde los 90 cuando Dante Delgado vino a echar a perder la organización social y lo hizo bastante bien, ¿no? Este, entonces, ese era el método, ¿no? Y así también controlabas a grandes sectores de población con esa oferta de recursos vía los líderes. Cuando hay este asunto del gobierno de López Obrador de apoyos directos, los líderes se volvieron innecesarios, ¿no? O sea, ya llegaba el recurso directamente a las Ujú. personas, y entonces
muchos líderes entraron en un conflicto de identidad, ¿no? De así de ahora qué, ahora yo quién soy y qué soy para toda esta gente. Algunos rechazaron todos los programas sociales justo previendo que eso les podía pasar. Entonces muchos barrios, muchas colonias, comunidades que no necesariamente eran de las comunidades autónomas que de por sí no querían nada de ningún gobierno, sino nuevas, que dijeron aquí no va a entrar censo de bienestar, aquí no vamos a aceptar servidores de la nación, aquí somos y queremos el recurso directo. En San Juan Chamula fue algo en lo que insistieron muchísimo tiempo, ¿no? De que el recurso tenía que llegar vía las autoridades municipales, ¿no? Entonces, eso provocó que también esos grupos ¿cómo dicen? Se lumpenearan, ¿no? O sea, que dependían completamente, pero ya no había forma de generar recursos para, y entonces le fueron entrando a otros negocios, ¿no? A negocios ilícitos y todo eso. Ujú. Y también el dinero que iba llegando a los jóvenes, en algunos casos, pues como siempre la solución aquí había sido pues, tener armas y con eso entrarle a acceder a otros espacios, ¿no? Pues muchas veces pero esa es una cosa como decir, lo compraban para caguamas, ¿no? O sea, algunos lo hicieron, otros lo hicieron, hay mucha gente que ya la está pasando mucho mejor que antes. Y en otros casos sí había casos fuertes de corrupción. O sea, el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, en muchas comunidades no tan, o sea, aisladas, por decirlo, el chance, o sea, el candado de decir tiene que ser en una empresa o en una institución, ¿no? O sea, y ahí te incorporas a Jóvenes Construyendo el Futuro, hacía que pues solo hay una ferretería en todo el pueblo y solo hay un municipio y son el mismo, ¿no? O sea, Ujú. el dueño de la tienda de materiales es el mismo que el presidente municipal. Y Ujú. entonces esos hacían, o sea, si quieres ser parte del programa, pues, firma aquí, pero la mitad va a ser para mí, ¿no? Se lo quitaban, o sea, metían una plantilla de jóvenes construyendo un futuro bien grande y les quitaban todo, o sea, la mitad de su barro, ¿no? Entonces, también esas cosas pasaron en algunos lugares fuera como del ojo, de, ¿no? Fuera de la vista de todo el mundo. Ay, pues no se ve un panorama en el futuro muy prometedor. Sí, gracias por alegrarnos la mañana, por No, pues plantear este Partir un poco de lo que escenario andamos tan sintiendo por acá, ¿no? O optimista. sea, Sí, y como bien dices, buena parte de la solución necesariamente, tal vez no tendría que ser así, pero necesariamente tiene que pasar por el gobierno federal. Ujú. Yo creo que va a tener que voltear la mirada hacia el sur, hacia Chiapas, y ya de una vez por todas enfrentar esa situación que es ya bastante terrible, que lo que sucedió el fin de semana ya sea el punto exacto, el punto para de ahí comenzar a solucionar las cosas. Es difícil encontrar las maneras, Eso. pero se tiene que hacer. Sí, parece una tarea titánica, pero quirúrgica. O sea, tiene que haber una voluntad política federal con una mega estrategia en muchísimas áreas, muchísimos campos y no se ve nada fácil, nada fácil. Leonardo Toledo, muchísimas gracias por tu explicación, por darnos luz, porque bueno, sí, efectivamente ignorábamos muchas cosas y como te hemos visto, como te hemos leído y seguido en la red social X, pues nos has abierto un poquito este canal de comunicación. ¿Te podemos encontrar en X en algún otro lado? ¿Quieres que te encontremos? O a mí me da un poquito de angustia, porque pues planteaste una situación de que la exposición es complicada o puede ser complicada, entonces bueno, pues te pero lo mucho. que Leonardo Toledo en Twitter es una referencia obligada. Yo Absolutamente. desde que lo sigo, mi vida ha mejorado un poco en Absolutamente. Twitter. Mi vida en Twitter mejoró bastante, entonces síganlo. Hay que hacerse. Es arroba, ¿cómo es tu arroba?
Leonardo Toledo. Tal cual, ¿verdad? Arroba Tal cual. Leonardo Sí, sí, Toledo. sí. Pues síganlo, Sí, van a ver que no se van a gracias. arrepentir. Son casi siempre observaciones Puntuales. muy puntuales. Vale. Y pues muchas gracias, Leonardo, y vamos a seguir muy atentos a Chiapas, como debe ser. Tenemos que, no podemos olvidarnos de eso. Así es. Gracias a ustedes. Felicidades por el Estación Averno y por todo el canal Chamuco. Y pues un honor haber estado aquí con ustedes y gracias por escuchar estas versiones también. No, pues gracias a ti. Y gracias a ustedes, amigos, amigas de Chamuco Media. Gracias por ver esta Estación Averno. Por favor, compártalo, coméntelo, colecciónelo y sobre todo suscríbase a este canal. Para que le suene la campanita cada vez que tengamos algún producto nuevo. Ya sabe que tenemos el Trinche Podcast, Estación Averno, Rap Entrevista y sobre todo la entrevista días, de 11 a 12. La entrevista. Perdón, la noticiera. Ay, perdón. La noticiera. No sé que estoy medio cansado. Una disculpa. La noticiera con Carolina de Nova. Bueno, señoras y señores, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Gracias, Leonardo. Gracias, Pepe. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Bye. Gracias.